Buenos días, ingeniero. Vamos a realizar la explicación de nuestro trabajo sobre la interpolación de Lagrange y el ajuste por mínimos cuadrados. Los integrantes de nuestro grupo son mi compañero Alex Fernando Calle Morocho y mi persona Kevin Francisco Capalemán. Antes de comenzar con la explicación, queríamos dejar claro que el código fuente con el que realizamos los análisis se encuentra dividido en varios documentos según lo requerían las preguntas del trabajo. Esto con el fin de evitar confusiones. Estos documentos serán enviados anexado junto con el link del video. Como primer punto a tratar tenemos qué es la interpolación y ajuste de datos y cuál es la diferencia existente entre ellas. Primero vamos a hablar sobre de qué tratan estos dos. En un conjunto de datos x, y, y se trata de aproximar a una función f de x, y que refleje el comportamiento de los datos. Es decir, dado un conjunto de datos, vamos a ajustar una función de manera que pase ya sea cerca de los datos o por los datos, pero que refleje el comportamiento y la realidad de los datos. ¿Para qué hacemos esto? Una de las importancias es que podemos extrapolar datos, es decir, para cada valor en el eje X podríamos inferir un posible valor en el eje Y que se encuentre en la curva interpolada o ajustada. Primero vamos a comenzar explicando qué es la interpolación. La interpolación es un método usado para aproximar una función a un conjunto de datos donde la función deberá pasar por cada uno de los pares de datos. Podemos ver en pantalla, la gráfica en azul sería el polinomio interpolador, en este caso, ya que es interpolación por Lagrange lo que hicimos en la gráfica. Y en rojo tenemos los pares de datos de la base de datos que usamos. La curva pasa por cada uno de los puntos, en este caso. Podemos nosotros extrapolar datos para cada valor en el eje X, podríamos escoger su respectivo valor en el eje Y podría asemejarse a la realidad según qué tan aproximada sea la curva. Por otro lado tenemos el ajuste de datos, que lo que trata es de encontrar una función continua que mejor se aproxima a la información sin que sea necesario pasar por cada uno de los pares de datos. Tenemos aquí en pantalla el mismo conjunto de datos que el anterior, pero esta vez la función no pasa explícitamente por cada uno de los puntos, sino que pasa, podría decirse, en medio de los puntos, de manera que refleje el comportamiento y realidad de los mismos. Aquí tenemos una comparación en contraste de ambos métodos. En el caso izquierdo tenemos interpolación realizada con el método de Lagrange, y a la derecha tenemos un ajuste de mínimos cuadrados. Podemos ver que en la izquierda podría decirse que hay un poco de error en las esquinas izquierda y esquina derecha de la interpolación. Esta es debido a un fenómeno llamado fenómeno de Runge, al menos para el polinomio de Lagrange. Lo que trata es que a medida que aumentamos el grado del polinomio, habrá un mayor grado de oscilaciones, especialmente en los extremos, que deformará la curva sin que tenga mucho sentido en los datos. Mientras que en el ajuste de mínimos cuadrados pasa algo similar. A medida que aumentamos el grado del polinomio, habrá mayor número de oscilaciones y será menos precisa el ajuste. Como segundo punto vamos a explicar la interpolación de Lagrange. Esta es una interpolación polinómica, donde para un conjunto de pares de datos x, y, y, todos los nudos x, y deben ser distintos. Aquí vamos a crear un polinomio con todos los datos, esto en base a una sumatoria de las multiplicaciones de los valores y, y con los polinomios característicos de Lagrange. Podemos ver en pantalla la función de interpolación de Lagrange es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de los valores y sub k multiplicado por el polinomio característico de Lagrange en función de x. Este polinomio característico es igual a la multiplicatoria de x menos xj sobre xk menos xj con j diferente de k. Esto para evitar divisiones por cero. Este polinomio va a ser de grado n-1, donde n es igual al número de datos, y tratará de reflejar una función que pase por todos los puntos. Esto no siempre cumple, debido a que a medida que aumentamos el número de datos, aumenta el número de grados y aumenta el número de oscilaciones también. Eso lo que causa es bastante error, que vamos a ver más claramente en estos ejemplos. Tenemos aquí una interpolación con pocos datos relativamente. Tenemos aquí 9 datos y la curva se asemeja bastante bien a todos los puntos. Si cambiamos la base de datos, tendríamos otra función, pero esta función no es tan exacta como era la anterior. Podemos ver en esta función que
En la parte de aquí existe bastante error. Esto sucede por el fenómeno de Runge que hemos explicado anteriormente. Y este fenómeno va cada vez creciendo a medida que aumentamos el número de puntos. Podemos ver aquí que existe una magnitud muy grande del polinomio y no refleja para nada la linealidad de los datos. Esto sucede por el número de oscilaciones que hay al aumentar el número de grados y se ve afectada la función. Lo primero que tratamos de hacer para arreglar esto fue tratar de normalizar los datos, es decir, dejarlos de un intervalo de 0 a 1, consiguiendo este resultado. No es muy preciso que digamos, no logramos mucho con eso, a pesar de que de 4 millones bajamos a 70.000, sigue siendo bastante errónea. Lo que hicimos entonces fue hacer un cambio de la distribución de los datos en el eje X, conocido como nudos de Chebyshev, que es básicamente ordenarlos en una serie a los puntos en el eje X, de manera que las oscilaciones no afecten en mucho la gráfica. Esto solo servirá para cierta cantidad de datos. A medida que sigamos aumentando el número de grados, seguirá aumentando el error, pero con esto tendremos una mayor cantidad de información para reflejar la realidad de los datos. Hablemos un poco más de estos nudos de Chebyshev. El fenómeno de Runge del que hablábamos puede ser tratado como una descripción apropiada de los nudos. Son un intervalo AB de los valores X y, con A el valor más pequeño y B el valor más grande de los datos. Podemos ordenarlos siguiendo la siguiente serie que se ve en pantalla, donde I vale de 0 hasta n, donde n es igual al número de datos. Cuando hacemos esto vamos a mejorar la curva interpoladora de los datos, pero podemos acarrear otros errores, como se puede ver en estos ejemplos. Aquí, a pesar de que la curva pasa por todos los puntos, podemos ver que los nudos de Chebyshev, que están en rojo, y los nudos amarillos, que son los originales, tienen un error existente. Este error se puede ver más claro en la parte izquierda arriba, y en la parte derecha abajo se puede ver menos error. En otras gráficas podemos ver lo mismo, bastante error y menos error, y podemos deducir que depende de la naturaleza de los datos y su forma que estén distribuidos, los nudos de Chebyshev podrán servir de una mejor manera o de una mala manera. Método de mínimos cuadrados. Para un conjunto dado de pares ordenados xy, y con y igual a 1 hasta n, donde los valores de y podrían representar los valores correspondientes mapeados por una función f desconocida, entonces, para un entero dado mayor a 0 representado por la letra m, se busca un polinomio f tildada perteneciente al conjunto de polinomios de grado m, de tal manera que satisface que la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de y menos f tildada evaluada en xy todo al cuadrado sea menor a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de y menos p sub m evaluada en xy todo elevado al cuadrado, para cada p sub m perteneciente al conjunto de polinomios de grado m. Si dicha función existe, entonces se dice que f tildada será la aproximación de mínimos cuadrados en el conjunto de polinomios de grado m del conjunto de datos xy, y. Se propone que la forma de la función f tildada sea a sub 0 más a sub 1 por x más hasta a sub m por x elevada a la m, donde ahora se busca encontrar los valores de los coeficientes de dicha función a sub 0 hasta a sub m. Se plantea que existe una función phi tal que phi de a sub 0, a sub 1 hasta a sub m, es decir, de los coeficientes, sea igual a phi de unos coeficientes alternativos, phi de b sub 0, b sub 1 hasta b sub n, donde esta función phi de b sub 0 hasta b sub m es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y menos b sub 0 más b sub 1 por xy más hasta b sub m por x sub i elevado a la m, todo esto elevado al cuadrado. Para la obtención de la función f tildada de grado m, se puede resolver el siguiente sistema alternativo de ecuaciones mostrado en pantalla, en el que se tiene m más 1 filas por m más 1 columnas. Se presentan ejemplos gráficos en los que se pueden evidenciar la diferencia de la función de ajuste de mínimos cuadrados según m aumenta. Para m igual a 1 tenemos
la siguiente gráfica, que claramente es una recta. M igual a 2 tenemos una parábola. Para m igual a 3, una función de grado 3. Para m igual a 4, un polinomio de grado 4, y así conforme m aumenta. Ahora vamos a hablar acerca de los datos. El documento con información que elegimos se trata de un conjunto de 9.568 datos recopilados de una central de ciclo combinado en los años 2006 o 2011. Esos datos fueron tomados de manera promediada cada hora. La base de datos consiste de las siguientes variables: temperatura del ambiente AT, humedad relativa RH, gases de escape V, presión del ambiente AP. Podemos calcular cuál es la energía eléctrica que se produce a partir de esas variables. Entonces, nosotros estableceríamos aquí como variables predictoras a las variables AT, RH, V y AP, y la variable objetivo sería la variable de energía eléctrica, la variable EP. Podemos ver el documento conteniente de los datos. Aquí podemos ver que existen los 9.568 datos dividido en las 5 variables que establecimos. Queremos hacer notar que en el documento existen 5 hojas, de las cuales la hoja 2 a la 5 son los mismos datos que existen en la hoja 1, solo que de una manera desordenada para fines estadísticos. Nosotros decidimos usar solo la hoja 1 y haremos todos los cálculos aquí. Hablando un poco más de los datos, hemos puesto las gráficas de los datos correspondientes con variables objetivo en el eje y las variables predictoras en el eje X. Podemos afirmar sin hacer cálculo previo que hacer un polinomio interpolador sería muy difícil en las 4 casos debido a la cantidad exuberante de datos que existe, y realizar un ajuste por mínimos cuadrados sería más exacto realizarlo en las variables a, t y b por la forma definida que tienen. Más adelante comprobaremos estos hechos de manera numérica. Para el caso de Lagrange, lo que decidimos para que el conjunto de datos no sea tan grande fue realizar un promedio de los datos repetidos. Podemos ver en la gráfica de V contra P que existen muchos datos repetidos en una misma columna. Y recordamos que esto no podía pasar en la parte teórica. Los números x y no pueden ser repetidos. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer un promedio de todos los datos repetidos, quedando de esta manera. Y vamos a usar este conjunto de datos para realizar los cálculos de interpolación. Podemos ver que las gráficas disminuyeron en datos y ahora es un poco más factible realizar. Sin embargo, aún siguen siendo una gran cantidad de datos y tendríamos que hacer una reducción aún mayor de los datos. Esta reducción explicaremos más adelante. Para el caso de mínimos cuadrados, ya que no afecta que haya puntos repetidos, vamos a utilizar la totalidad de los datos para realizar los cálculos de mínimos cuadrados. Error absoluto medio y error cuadrático medio. Error absoluto medio. Se calcula como un promedio de diferencias absolutas entre dos variables continuas, que por lo general son valores objetivo o verdaderos y valores aproximados o predicciones. Esta medida sirve para cuantificar la precisión de una técnica de predicción comparando los valores verdaderos con los aproximados. Se calcula mediante la expresión error absoluto medio es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la resta del valor absoluto de y menos una función aproximadora f tildada evaluada en x sub i dividido para n, donde n es el número total de datos. Error cuadrático medio. Mide el error cuadrado promedio de las predicciones, es decir, calcula la diferencia cuadrada entre el valor aproximado y el valor verdadero, o entre un estimador y lo que se estima, y luego promedia dichos valores. Cuanto mayor sea este valor, peor será la aproximación. Además, nunca es negativo ya que toma el cuadrado de la diferencia antes de sumarlo. Esta medida es sensible a valores atípicos conocidos como outliers. Se calcula mediante la expresión el error cuadrático medio es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y menos la función de aproximación f tildada evaluada en x sub i todo al cuadrado dividido para n, donde n es el número total de datos. Estos parámetros serán utilizados más adelante con el propósito de seleccionar la mejor variable predictora. Ahora vamos a analizar qué variable predictora con su respectiva variable objetivo refleja de mejor manera la realidad de los datos.
Vamos a abordar esto desde dos puntos de vista. El primer punto de vista va a ser desde el de interpolación de Lagrange. En la interpolación de Lagrange, dado que teníamos un enorme conjunto de datos y era imposible manejar, al menos para coste computacional, lo que decidimos fue tomar pequeñas muestras de datos y para que se refleje mejor la realidad y en igualdad de condiciones con todo el resto de variables, escogimos que sean una muestra de 20 datos para cada una de las variables. ¿Por qué escogimos 20 datos y no más datos o menos datos? Esto fue debido a que vimos que en 20 las oscilaciones por el fenómeno de Runge eran muy pequeñas o apenas visibles y reflejaban mucho mejor la realidad de los datos, porque si nosotros aumentábamos mucho más datos, las oscilaciones se hacían mucho más grandes y el polinomio no reflejaba bien los datos y era una mala aproximación. Primero comencemos con AT versus PF. Las métricas que usamos en ambos casos fue el error absoluto medio y el error cuadrático medio. Dado que el error cuadrático medio no refleja apropiadamente el error para la interpolación de Lagrange, solo lo vamos a basar en el error absoluto medio. El error absoluto medio aquí es de 0,06. Se ve que la gráfica refleja bastante los datos, bastante bien. Y la forma en la que escogimos los datos fue 1 cada 145 pares de datos. Eso nos dio la muestra de 20 que hablábamos. Por otro lado tenemos la variable v con un error absoluto medio de 0,13 y cogimos una muestra cada 33 datos. Se puede ver en pantalla la gráfica correspondiente. Tenemos también la variable RH. Aquí podemos destacar o denotar que el error cuadrático medio no se pudo estimar debido a que salía según los cálculos infinitos. Esta característica puede ser debida a que el cuadrático medio no estima muy bien para la interpolación de Lagrange, no es muy exacta, no se puede decir mucho de esto. Pero nos fijamos más en el error absoluto medio, que es de 0,24, que sería el mayor error de todas las variables que hemos visto hasta ahora. En este caso hemos escogido un dato de cada 230 datos. Por último tenemos la variable AP, con un error absoluto medio de 0,19. En la muestra de datos para la interpolación hemos escogido un dato cada 131 datos. Podemos ver que de todas estas variables, la que tiene menor error es la variable AT, con 0,06, y es la que mejor reflejaría los datos en la interpolación de Lagrange. Ajuste de mínimos cuadrados. De igual manera, se realizó un análisis de los datos para el ajuste de mínimos cuadrados de todas las variables, considerando el grado del polinomio desde m igual a 1 hasta m igual a 6 y calculando los errores absolutos y cuadráticos medios. Para la elección del grado del polinomio se aplicó el criterio del error cuadrático medio, ya que este ajuste busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas o residuos generados por la función de aproximación y los datos verdaderos. Es decir, mientras menor sea el error cuadrático medio, mejor será la aproximación obtenida. El error cuadrático medio se obtuvo a partir de la resta del cuadrado de los valores verdaderos de los datos originales, es decir, menos estos datos reemplazados en el polinomio obtenido, dependiendo el grado con el que se esté trabajando. Entonces, se muestran las respectivas gráficas de la temperatura ambiente versus la energía eléctrica producida y los respectivos errores obtenidos. Para esta variable se obtuvo un mejor ajuste con un polinomio de grado 1, es decir, una recta tal como se muestra en pantalla, dado que el error cuadrático obtenido es el menor de todos. Se muestran las gráficas para grado 3 y para grado 4, para grado 5 y para grado 6. Para la variable gases de escape se realizó un análisis igual y se obtuvo la mejor aproximación igualmente con una recta. Igual tenemos de grado 3 y de grado 4 y el polinomio de grado 5 y de grado 6. La variable humedad relativa presentó un mejor ajuste con un polinomio de grado 6, como se ve en pantalla. Y por último, la presión ambiente tuvo su mejor aproximación con un polinomio de grado 2, una parábola. A partir de estos resultados, cabe recalcar que el grado del polinomio es independiente de los resultados presentados por la función de ajuste,
No implica que mientras más alto sea el grado del polinomio, mejor será la aproximación, pues los resultados presentados evidencian que ciertos datos tendrán menor error cuadrático con un polinomio de un grado relativamente alto, mientras que otros datos pueden tener una excelente aproximación con apenas un polinomio de grado 1 o una parábola, como es el caso. Variable elegida. La temperatura ambiente fue la variable que mejor se adoptó tanto a la interpolación de Lagrange como al ajuste por mínimos cuadrados, dado que para la interpolación de Lagrange fue la variable que menor error absoluto medio tuvo, mientras que para el ajuste por mínimos cuadrados fue la segunda variable con el menor error cuadrático medio, siendo esta la variable más óptima tanto para la interpolación como para el ajuste por mínimos cuadrados. Realización de una función con el 90% de la base de datos tomados al azar. Esos datos fueron tomados con una semilla de números aleatorios. En el número de semilla pusimos el número de cédula de uno de nosotros, más claramente de mi compañero Alex Calle. Todo esto con el fin de observar cuál es el error al comparar la función aproximada con el 10% de los datos restantes. Vamos a ver primero este enfoque de la interpolación de Lagrange. Podemos ver en pantalla que usamos, tal como dijimos, la variable predictora AT. Podemos ver la gráfica que pasa por todos los puntos. En azul, la función polinómica. En rojo podemos ver los nudos de Chebyshev. Recordemos que estos nudos son para evitar el número de oscilaciones muy grande en los extremos, así evitando en alguna medida el fenómeno de Runge. Podemos decir de esta aproximación que el error absoluto medio, al comparar con el 10% de datos restantes, es de 0,044, el error cuadrático medio es de 1,91 por 10 a la menos 5. Además de esto, hay que decir que cogimos una muestra de 21 datos. La forma en la que tomamos esta muestra fue un dato cada 119 datos del conjunto grande que teníamos, y de esta manera salió la gráfica que está en pantalla. Para que se vea mejor, de mejor manera en qué ecuación hecha, hemos puesto aquí también los datos originales. Podemos ver que la forma que lleva la curva es muy parecida a la naturaleza que tienen los datos. Entonces podemos afirmar que la aproximación es en sí bastante buena. Por otro lado tenemos el ajuste de mínimos cuadrados. Aquí usamos la variable predictora AT. Vimos de los anteriores que el grado que mejor se ajusta es el grado 1 para el polinomio que sacamos con el método de mínimos cuadrados. En este caso el error absoluto medio es de 0,13, es mayor al que existe en la interpolación de Lagrange, y el error cuadrático medio, que es de 6,64 por 6, que es menor al sacado en la interpolación de Lagrange. Podemos ver que la línea pasa por el medio de los datos y se aproxima bastante bien. 5% datos del inicio y 5% datos del final. Para este punto se seleccionaron los datos en un intervalo del 5% al 95%, con el fin de comparar el error existente del 10% de datos excluidos con la aproximación realizada con el 90% de datos. Interpolación de Lagrange. Para la variable predictora AT se obtuvo un error absoluto medio de 0.107 y un error cuadrático medio de 4.738 por e a la menos 6. Esto con una muestra de 21 datos tomados uno de cada 119 pares de datos. Ajuste de mínimos cuadrados. Se realizó un ajuste de grado 1 al 90% de datos y al compararlos con el 10% restante, se obtuvo un error absoluto medio de 0.146 y un error cuadrático medio de 1.833 por 10 elevado a la menos 7. ¿Cuál es la diferencia existente entre los puntos 8 y 9 que acabamos de hablar? Primero vamos a ver en el caso de mínimos cuadrados. A la izquierda se encuentra la gráfica del punto 8 y a la derecha la gráfica del punto 9. Podemos ver, al menos gráficamente, que apenas los datos no cambiaron. Podemos ver aquí tal vez un punto extra que acá no había, pero no se puede decir mayor cosa aquí. Visto matemáticamente podemos ver que el error absoluto medio
cambió de 0,05 a 0,14. Esto puede ser debido a cambiar el conjunto de datos de muestra del 90%, la pendiente de la gráfica disminuyó o aumentó y creció este error absoluto medio. Por otro lado, en el error cuadrático medio no se puede apreciar mucha significancia en el error, en realidad es bastante mínimo. Por otro lado, en la interpolación de Lagrange podemos ver que la curva ya cambia bastante, ya no es la misma. Esas partes de aquí ya no existen. Y además tenemos aquí la figura de la izquierda, el fenómeno de Runge que se nota aquí a la derecha abajo y en parte de acá arriba. Mientras que en el punto 9 eso no existe. Al cambiar la base de datos se encontró un conjunto de datos cuya naturaleza se acopla mejor a la interpolación de Lagrange, entonces el polinomio se fue de mejor manera. Sin embargo, al carecer de esta aleatoriedad y esta variabilidad de los datos, pudo haberse dado que en un punto los datos estén más apegados a la izquierda o más apegados a la derecha, en el primer 5% y el último 5%, lo que conllevó a que se dé esa diferencia en el error absoluto medio. Podemos ver a la izquierda el 0,44 y a la derecha el 0,10. En el error cuadrático medio ya se ve también una diferencia. A la izquierda tenemos 1.91 y 4.68 en el caso de la derecha. Ambos fueron tomadas con la misma muestra de datos y la misma cantidad de datos, eliminados sistemáticamente. Ahora vamos a ver en este trabajo qué fue mejor, interpolar o ajustar. A la izquierda en la pantalla se puede ver la gráfica de ajuste de mínimos cuadrados, mientras que a la derecha se puede ver la gráfica de interpolación por Lagrange. Podemos ver los valores de los errores absolutos. En el caso de ajuste de mínimos cuadrados, el valor es 0,6, que es mayor que el valor en interpolación de 0,44. Por otro lado, el error cuadrático medio en la parte de mínimos cuadrados es de 1,61 por 10 a la menos 7, y en la interpolación el error cuadrático medio es de 1,91 por 10 a la menos 5. Podemos decir que uno es mejor que el otro dependiendo del error que se escoja. Dado que estos errores no nos pueden dar directamente la información de cuál es mejor que cuál, podemos argumentar otros argumentos cualitativos. Por ejemplo, ¿cuál fue más fácil de realizar? Para el ajuste de mínimos cuadrados tuvimos mucha facilidad debido a que la realización del algoritmo utiliza todo el conjunto de datos y no hay que sesgar ningún conjunto de datos y disminuir la base de datos. Entonces fue mucho más fácil trabajar con los mismos. El polinomio en ajuste de mínimos cuadrados casi siempre a pequeños grados se adapta muy bien a todos los datos y refleja muy bien la realidad de los mismos, mientras que por otro lado la interpolación lo que hay que hacer es buscar un conjunto de datos. Primeramente hay que promediar los datos repetidos, en la menos para este trabajo. Después tuvimos que hacer una eliminación sistemática para sacar un conjunto de datos menor y finalmente aplicar el algoritmo. Pero hubo algunos casos en los que el conjunto de datos escogido no era el mejor y había muchas posibilidades de otro conjunto de datos, de 21 datos en una muestra, que podía reflejar de mejor manera. Entonces hubo algunas dificultades al momento de interpolar. Por todos esos datos, podríamos decir que el ajuste de mínimos cuadrados fue mejor que el ajuste por interpolación. Conclusiones. Acerca de los datos, la variable predictora temperatura de ambiente es la que mejor aproxima los datos correspondientes a la variable objetivo. El ajuste por mínimos cuadrados fue el método más óptimo para la realización de este trabajo por la inmensa cantidad de datos existentes. El grado del polinomio es independiente de la precisión del método de mínimos cuadrados, pues un grado de polinomio mayor no implica un error menor o una mejor aproximación, sino que el grado del polinomio que mejor se ajuste depende de la naturaleza de los datos. Para el método de Lagrange, a diferencia de mínimos cuadrados, el grado juega un papel fundamental, puesto que este método funciona solo con grados relativamente bajos de polinomios, ya que si el grado aumenta, se verá afectado por el fenómeno de Runge. El ajuste de mínimos cuadrados resulta mucho más factible y útil al realizar aproximaciones de una gran cantidad de datos. Por otro lado, para el caso de Lagrange, se debe seleccionar una muestra previa a realizar la interpolación. Bibliografía. Gracias.